Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este nuevo webinar del ciclo de webinars por el mes de la genética. Muchas gracias a todos por estar aquí. Un saludo grande de todos de parte de Solca Núcleo de Quito. Este es nuestro tercer día en el ciclo de webinars por abrir mes de la genética. Les esperamos que nos sigan también en nuestras redes sociales para que conozcan todo el cronograma de los ciclos del webinar. Les dejo con ustedes a la doctora Paola Leone, quien les dará la bienvenida al webinar. Gracias a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias Lucas, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Bienvenidos al día de hoy en donde tendremos la conferencia de la doctora Janet Proaño Bastidas. Ella es doctora en Ingeniería Industrial, PhD, de la Universidad Mayor de San Marcos, Perú. También tiene un magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional, muchísimas capacitaciones, actualmente docente investigadora de la Universidad de las Américas. En la parte docente ha dictado asignaturas como química general, química orgánica, química analítica, biología celular, bioquímica, laboratorio de química y biología, laboratorio de química orgánica, de análisis de alimentos, de análisis de medición, monitoreo ambiental, metodología de la titulación, estadística e investigación operativa. Y en el área de investigación tiene dos líneas principales que son aceites esenciales y el fruto milagroso, de las cuales tiene publicaciones en estos temas. Y es así que nos va a deleitar el día de hoy con el tema fruto milagroso, Syncephalum dulcificum, un coadyuvante en el sabor de los alimentos. Por favor, Janet, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau, y buenas tardes con todos. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes algunas de las investigaciones que hemos realizado en la aula. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Ya. En esta tarde yo les voy a hablar del fruto milagroso. El fruto milagroso no previene el cáncer, no cura el cáncer, pero sí tiene muchas propiedades que a lo largo de los tratamientos del cáncer podrían ser maravillosos. Déjenme contarles entonces en esta tarde sobre este fruto milagroso. Como ustedes pueden ver en la imagen, esa es la imagen del fruto milagroso, porque muchas veces cuando yo hablo del fruto milagroso, la gente me pregunta, ¿pero cuál? El fruto milagroso, y yo digo, el fruto milagroso, ¿pero cuál? Entonces yo les digo, el fruto milagroso Syncephalum dulcificum, porque la gente cree que yo le puedo llamar fruto milagroso, por ejemplo, al maracuyá o a los mortiños, ¿no es cierto?, que tienen unas propiedades increíbles, pero en realidad a este le llaman baya milagrosa o fruto milagroso. Y luego ustedes van a entender en dónde consiste el milagro realmente de lo que estamos hablando aquí. Entonces, para identificarlo bien, o sea, su nombre científico es Syncephalum dulcificum. Este es originario en realidad del África, ha crecido generalmente en África Occidental y también en Camerún, en Ghana, se han encontrado plantaciones grandes de estos frutos. ¿Cómo empezó a repartirse en el resto del mundo? Es porque una expedición de franceses fue allá y vio que la gente comía este tipo de frutos y al ellos probar se dieron cuenta que tenía algo que era milagroso, que ya les vamos a contar. Entonces, de esa manera salió el fruto de África y se empezó a repartir realmente por algunas partes del mundo, como ustedes podrán ver, donde están los puntitos, son donde se producen las plantaciones del fruto milagroso. El fruto milagroso en el Ecuador, ¿cómo llegó? Un extranjero, no me contaron de cuál era su origen, pero ellos dijeron que hace más o menos unos 20 años él vino acá al Ecuador y trajo estas plantas y hizo su sembrío. Pero por alguna razón él tuvo que regresarse a su país y lo que él hizo es coger las plantitas y repartirlas a toda la gente que estaba alrededor. Esto es en Santo Domingo de los Áchilas. Entonces, la gente de Santo Domingo, mucha gente de Santo Domingo tiene en sus casas
3, 4 plantitas, hasta 10 plantitas, y las tienen como incluso para hacer bromas o para hacerle a la gente probar y que vean lo maravilloso que es este fruto. En realidad nosotros tenemos una sola plantación en el Ecuador, que es la principal y que se encuentra en La Unión, por la Concordia más o menos, y es una plantación que tiene 2 hectáreas de este fruto. Este fruto tiene algo que, claro, le dificulta un poco porque empieza a dar frutos recién a los 10 años de haberlo sembrado. Entonces es una espera bastante larga antes de empezar a producir. Pero esta hacienda ya la está produciendo de manera industrial con sus 2 hectáreas. Es una plantita pequeña, no es muy alta, puede llegar, las que yo conocí por lo menos no llegaban a pasar 2 metros, sin embargo dicen que en África sí pueden tener una altura hasta de 4 metros. Es de forma ovoide, como ustedes pueden ver, y es bastante atractiva a la vista porque tiene un rojo súper intenso. Si nosotros la abrimos, como ustedes pueden ver en la lámina, tiene una pulpa que es bastante delgada y una pepa más bien grandecita. La, lo ideal y lo especial que tiene esta fruta milagrosa es que tiene una glicoproteína que se llama miraculina y que es la que en realidad le hace al fruto milagroso. ¿Qué es la miraculina? Es una glucoproteína, ¿no es cierto?, que tiene más o menos un peso molecular de 42 daltones, es termolábil, es muy estable en pHs entre 3 y 12, pero si nos salimos de estos pHs, la proteína se degrada. También resiste la temperatura, pero llega a los 60 grados y se degrada. Por eso ha dificultado, por ejemplo, hacer algunos tipos de productos donde tenemos que hornear, por ejemplo, o tenemos que poner a temperaturas muy elevadas. Si nosotros comemos la fruta milagrosa, lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener un efecto de la miraculina en la lengua. Como ustedes pueden ver en la lámina, nosotros tenemos aquí en esta parte verde es la sensación de ácido. Cuando nosotros comemos o ingerimos algún producto y es ácido, justamente es esa parte de la lengua la que va a sentir el sabor ácido y en la parte posterior es la parte amarga, ¿no? Entonces, lo que hace la miraculina es inhibir las papilas gustativas de estas zonas donde se encuentra el ácido y el amargo. Eso hace que cuando nosotros ingiramos un fruto que sea ácido, ya no lo podamos sentir. Entonces, ¿cómo funcionaría esto para que ustedes tengan más o menos una idea? Yo pruebo el limón primero y sé que el limón está ácido, ¿no es cierto? Lo pruebo y sé que está ácido. Y luego yo ingiero un fruto milagroso. Un fruto milagroso en verdad tiene un efecto bastante largo. Va a depender de la biología y de la sensibilidad de las personas, pero normalmente puede durar entre 30 a 60 minutos. ¿Qué es lo que va a durar entre 30 a 60 minutos? Es la acción de inhibir las papilas gustativas que nos permiten sentir el ácido y el amargo. Entonces, cuando usted se chupa un fruto milagroso, usted inhibe esto, ¿no es cierto? Pero ese efecto le va a durar más o menos ese tiempo. Durante todo ese tiempo, usted puede comer, por ejemplo, limón y lo va a sentir dulce. Y por eso es que nosotros siempre les hacemos probar primero el limón para que cerciorarnos de que usted sepa que ese limón está ácido. El limón no cambió de sabor. Si otra persona lo vuelve a probar, el limón sigue siendo ácido. Lo único que cambia es la percepción del sabor que tiene la persona cuando ingirió este fruto. Entonces, si usted ingiere el fruto, ¿no es cierto?, que pesa más o menos un gramo, un poquito más a veces, más por la semilla, este efecto va a durar en su boca. Entonces usted puede comerse moras, puede comerse maracuyá, puede comerse arashá y todo le va a ver delicioso porque son frutas muy ricas, pero son ácidas que no nos podemos comer así directamente. Pero como se inhibió la parte del ácido, entonces nosotros podemos comer y sentir súper rico. Otra de las cosas que nosotros tenemos es aquí en la lengua, nosotros tenemos el sabor umami. El sabor umami, ¿no es cierto?
cuando es activada esta zona en las papilas gustativas, lo que vamos a lograr es potenciar el sabor. Estoy segura que ustedes han oído del glutamato monosódico, que es un químico que justamente potencia el sabor de la carne, del pescado o de las cosas a las cuales nosotros le pongamos. Lo mismo sucede con la miraculina. Cuando nosotros activamos en esta zona central las papilas gustativas, nosotros estamos potenciando el sabor. Entonces, todo lo que nosotros comamos, aunque no sea ácido, vamos a sentir mejor el sabor, vamos a disfrutar mejor de estos alimentos, porque en realidad lo que estamos haciendo es potenciando el sabor de todas las cosas que nosotros comamos. Obviamente, no hay un efecto en las cosas que no son ácidas, solamente el efecto sucede en las cosas que son, o sea, el cambio de sabor que nosotros que podemos percibir es justamente en las ácidas. Sin embargo, en el resto de la comida, nosotros podemos ver como que se nos potencia el sabor y sentimos realmente los sabores, por ejemplo, un sabor del pescado, el pescado, la carne, o sea, la carne así. Entonces podemos ver. Entonces también se lo considera como un potenciador del sabor. Otra de las características es que nos permite salivar. Entonces, muchas personas necesitan salivar por cualquier enfermedad o por cualquier cosa que voy a explicar ya eso al final, pero es una de las características del fruto milagroso. Entonces, claro, hablábamos con la doctora Leone y decíamos que sí nos gustaría que cada uno de ustedes pueda probar estas frutas en algún momento. Entonces, les estaríamos avisando para cuándo vamos a hacerlo. En la UTRA nosotros hicimos una investigación en conjunto con una empresa privada y logramos caracterizar el fruto en el Ecuador. Entonces, el fruto en el Ecuador resultó que tenía unas características muy importantes y dentro de estas, por ejemplo, es la presencia de las vitaminas. Tiene vitamina C en un 28,9% y esto es como un 34% más de lo que tiene la mora, que tiene 19, ¿no es cierto? Y que muchos otros frutos a los cuales nosotros les consideramos como que tienen vitamina C en forma elevada. Entonces, el fruto milagroso tiene un poco más que eso. Y también nosotros en los análisis que hicimos nosotros en la universidad, vimos que también tenía vitamina A, vitamina D, vitamina K, que son unas vitaminas importantes para la nutrición humana. Dentro de la capacidad antioxidante, nosotros vemos que el fruto milagroso tiene como 132,13 micromol por trolos por cada 100 gramos. Pero más o menos para que ustedes tengan idea, el tomate tiene como 80 y este tiene 132. Entonces tiene una cantidad superior que el mango, que el pepino, que el maracuyá, que ustedes pueden ver ahí las cantidades que tiene cada uno de estos. Entonces, esta capacidad antioxidante, por ejemplo, de los frutos, ahora está de moda los arándanos, los mortiños, ¿no es cierto? Y todos estos frutos rojos que tienen una buena capacidad antioxidante. ¿Por qué debemos comer eso? Porque nos ayudan a eliminar los radicales libres, ¿no es cierto? Son como una escobita que van sacando de nuestro cuerpo los radicales libres y obviamente mantienen a la célula joven y eso no nos permite envejecer o que nuestra célula se enferme. En cuanto a la proteína, nosotros se hizo un análisis de proteína y nosotros tenemos como 10,7 más o menos aproximadamente en peso seco, porque todos estos análisis nosotros hicimos con el fruto liofilizado. Entonces sacamos, pero para tener una idea de peso fresco, más o menos alrededor de 2 gramos tiene en peso en fresco, o sea, si usted se come una baya. Además, se hizo un análisis de los aminoácidos que contiene todos los aminoácidos esenciales y además contiene otros aminoácidos que no son esenciales, pero también lo contiene. Dentro de los azúcares, nosotros vimos, si ustedes prueban, que sé que ustedes van a probarlo más adelante, el fruto cuando está fresco no es demasiado dulce. Entonces tiene un dulzor, sí, pero
por la cantidad de azúcares que tiene, pero no es un dulce muy dulce como otras frutas, por ejemplo. Y cuando nosotros lo comercializamos como liofilizado, pierde un poco el dulzor, entonces es un sabor como que neutro. ¿Por qué es necesario liofilizar el fruto? Porque este fruto es bastante perenne, igualito que, por ejemplo, la frutilla, que solamente dura alrededor de 4 o 5 días máximo y se empieza a deteriorar. De la misma manera, el fruto milagroso también le pasa lo mismo. Después de cosechado, puede durar unos 3 o 4 días en perfectas condiciones y luego se empieza a degradar. Entonces, en la universidad también investigamos cómo mantener a este fruto, ¿no es cierto?, por largo tiempo, porque necesitábamos hacer las investigaciones y no podíamos ir a Santo Domingo con tanta frecuencia, así que teníamos que lograr alguna manera. Y realizamos 3 tipos de conservación. El uno, que fue la liofilización, que nos dio bastante buen resultado porque después de que nosotros liofilizamos el fruto, comprobamos sus propiedades en el fruto fresco y en el fruto liofilizado y se conservaban las propiedades inclusive hasta después de 2 años. El otro que hicimos es una congelación a menos 39 grados, que también dio buen resultado. Sin embargo, la proteína, o sea, disminuía en su contenido después de los 2 años. Y la otra que nosotros hicimos es conservar a la temperatura del refrigerador, porque estábamos pensando que si una persona compra fruto milagroso, lo que va a hacer es ponerlo a congelar en su refrigerador. Pero la temperatura del refrigerador no es suficiente y el fruto se empieza a degradar. Obviamente no tan inmediatamente, o sea, sí lo puede conservar usted unos días, pero después de unos días se empieza a degradar. Entonces, esa es la razón por la que nosotros presentamos aquí muchas veces los resultados por gramo de peso seco. En este caso, nosotros tenemos los azúcares totales, son 39.3%. Como ustedes pueden ver acá, tenemos los azúcares reductores, 16,36, y los azúcares no reductores, 8,13. También encontramos una cantidad de fibra que es más o menos del 10,61%. Entre los compuestos bioactivos, nosotros tenemos aquí como que los resultados totales, tenemos como que 0,37 totales de polifenoles, pero los polifenoles estaban representados en su mayor parte por el ácido gálico, que tenía como un 11,33 miligramos de ácido gálico por gramo del producto. Los flavonoides, que estaban, el mayor era el de 5,2 de catequina, y tenemos las antiocianinas, ¿no es cierto?, que tenemos como en el 21. Estos compuestos bioactivos son los responsables de los efectos antioxidantes que nosotros tenemos en este fruto. Y obviamente estos biocompuestos son muy importantes en la alimentación. Entonces, todos los frutos que contienen estos biocompuestos en realidad están ahora de moda. La tendencia es a consumirlos porque ya se han dado cuenta que en realidad ayuda muchísimo a la salud. Así que aunque no tuviera el fruto milagroso el efecto del cambio del sabor, en su composición es un buen alimento que puede ser utilizado en la parte agroindustrial, ¿no es cierto?, en el desarrollo de productos y todo, porque en sí tiene muy buenas propiedades. Además, encontramos minerales. Aquí están los más importantes: el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, que son los más importantes, digamos, y ahí están las cantidades, como ustedes pueden ver, pero también tenemos en menor cantidad el fósforo, el cobre, el hierro, el zinc, entre otros, porque si analizamos alrededor más metales que habían en el fruto milagroso. Para nosotros hacer una comparación en cuanto al dulzor de la fruta milagrosa, se prepararon soluciones. ¿Por qué utilizamos el fruto milagroso en 0,03 gramos, 0,05 gramos y 0,7 gramos? Porque cuando nosotros nos comemos una baya completa de fruto milagroso, el efecto dura alrededor de 1 hora, más o menos 1 hora y media a veces, y si queremos comer el resto de comidas, a lo mejor se pueden producir
cosas como las que nos pasó aquí en la universidad. Nosotros probábamos los productos y luego fuimos a almorzar. Nuestra ensalada tenía limón, así que nuestra ensalada era dulce, sentíamos dulce, la lechuga estaba dulce, el tomate estaba dulce y todo estaba dulce. Entonces, ¿cuál era el problema con la empresa privada que nos decía, nosotros queremos que se tomen, por ejemplo, un jugo, pero no queremos que el sabor se les quede por una hora, porque si tienen que comer cualquier otra cosa, podría producirse estos incoherencias, ¿no es cierto? Entonces, la investigación se basó en ver la mínima cantidad posible que deberíamos colocar en un producto ya hecho, por ejemplo, un jugo, una gelatina o algo de lo que les voy a hablar más adelante, y que el efecto, o sea, no sea prolongado, ¿no es cierto?, sino que le sirva solo para ingerir este alimento. En este caso, se probaron estas cantidades, ¿no es cierto?, y se diluyó en 10 ml de agua. Cuando nosotros hicimos eso, también probamos para que nuestros jueces entrenados, trabajamos con jueces entrenados de la UDLA y también con jueces entrenados de la industria privada. Y se prepararon estas soluciones para que estos jueces puedan identificar más o menos cómo se aproxima al, a los sabores tradicionales, ¿no? Nosotros usamos para el ácido cítrico, y preparamos estas soluciones, como ustedes pueden ver, con una intensidad. Por ejemplo, el ácido cítrico en cuestión ácida tenía una intensidad de 2, y si nosotros poníamos 0,32%, tenía una intensidad de 10, ¿no es cierto? Y preparamos estas soluciones para que los jueces entrenados puedan ver cómo va la curva del sabor de la fruta milagrosa. También lo hicimos lo mismo con las intensidades dulces. Entonces preparamos las soluciones al 6 hasta el 20%, hasta llegar a una escala de 0 a 10 puntos, donde 10 sería el dulce más alto que uno se puede imaginar, como puede ser cuando usted se come el algodón de azúcar, por ejemplo, que es una cantidad de azúcar bastante elevada. Con estas preparaciones, nosotros fuimos ya al fruto milagroso, y yo les había comentado que necesitamos un tiempo que haga efecto el fruto milagroso en la boca. Entonces, este efecto es alrededor más o menos de 30 segundos. Una vez que nosotros, por ejemplo, probamos un jugo que tiene un fruto milagroso, el primer bocado, o sea, usted le va a sentir sin azúcar, ¿no es cierto?, insípido, pero el segundo bocado, como ya le inhibió en la boca, ya empezamos a ver. Entonces, se probaron en tiempos, y más o menos este es un tiempo 30 minutos, y vemos que al principio empieza a crecer la curva, o sea, empieza a crecer mientras pasa el tiempo, o sea, más efecto tenemos en la boca, pero alrededor de más o menos 35 minutos, 40 minutos en algunos casos, empieza la curva ya a bajar, o sea, la intensidad del dulce empieza a bajar hasta desaparecer casi por completo en el tiempo más o menos de una hora. De igual manera es el ácido. Pero el ácido, por ejemplo, lo sentimos nosotros primero súper ácido, porque si me están dando un limón, yo primero lo siento súper ácido, y luego empieza a bajar, o sea, empieza a hacer efecto, entonces el ácido empieza a bajar. De igual manera, llegamos más o menos al tiempo de una hora, bueno, de 30 minutos, y empieza a subir nuevamente la curva, porque va pasando este efecto del fruto milagroso. Y comparamos, por ejemplo, con estas soluciones que se hicieron con ácido cítrico y con azúcar, y el efecto se midió más o menos en esta escala del 1 al 10, llegando la cantidad de dulzor que se puede sentir hasta 9, y la cantidad de ácido hasta 1. Entonces, el efecto era muy bueno. Dentro de las investigaciones que nosotros realizamos, hicimos un jugo de durazno. Ustedes saben que el jugo de durazno no es tan ácido. Los duraznos no tienen un ácido tan fuerte como el limón. Por eso buscamos una fruta que no sea tan ácida, porque si nosotros le poníamos en una limonada, el efecto es inmediato, es sí, súper rápido, y se va a sentir inmediatamente el cambio.
pero nosotros queríamos saber qué pasa si nosotros usamos, por ejemplo, un fruto como que el durazno, que no es demasiado ácido, pero también nos dio buenos resultados. Aquí nosotros hicimos estos 4 formulaciones. Obviamente las formulaciones no están completas por la confidencialidad, pero esto es lo más importante. Nosotros probamos, o sea, colocando un poco de azúcar. ¿Por qué teníamos que colocar un poco de azúcar? Porque si no le colocábamos el azúcar, el primer bocado iba a salir insípido. Y si usted quiere vender al público y usted toma el primer bocado de un jugo y no le gustó el primer bocado, probablemente lo deje ahí y no se lo siga tomando. Entonces, para evitar justamente eso, se puso una cantidad pequeñita de azúcar para que el primer sabor no sea tan insípido y ya bueno, del segundo y tercer sabor ya se hacía. Pero se usaban cantidades muy pequeñas, como que 0,7 gramos, más o menos el máximo de los que usamos, y como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, se usó 0,25, 0,45 del fruto y se fue probando hasta llegar a un sabor. Se hizo en la universidad con los jueces entrenados y se logró, o sea, ellos aceptaron el producto, dijeron que estaba listo para comercialización, igual que con la empresa privada, con los jueces entrenados de ellos, nosotros pudimos verificar que este jugo era listo para el consumo un consumo masivo, ¿no? Y que se podía comercializar. También nosotros hicimos un comprimido a base de fruto milagroso. Permítanme comentarles porque cuando nosotros empecé a decirles, les decía que los frutos son demasiado perecibles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted quiere irse, por ejemplo, de viaje o comprar para tener en su casa, si no están liofilizados, que son un poco más caros, los tiene que conservar o comprarlos con más frecuencia. Entonces nosotros hicimos un comprimido con el fruto milagroso en el cual nosotros probamos cantidades muy pequeñas como de 0,7 gramos de fruto milagroso e hicimos el comprimido, de tal manera que nos quedó como una pastillita, como una set más o menos, que el efecto tenía una duración más pequeña que la de comerse todo el fruto. Y eso como que abarata el costo, porque si usted está con ese sabor que no puede distinguir o que está distorsionado su gusto en su boca, es importante economizar el fruto milagroso. Yo necesito comerme la dosis precisa para que no se desperdicie ni el tiempo sea alargado y también el costo sea menor. Otro de los productos que nosotros hicimos es el chocolate. No, perdón, un mocachino. Hicimos un mocachino. Entonces, este mocachino, por ejemplo, la dificultad que nosotros tuvimos es que no podíamos calentarlo. Y generalmente usted toma el café casi hirviendo, ¿no es cierto? Decimos, este café tiene que ser bien caliente para que me guste. Entonces hicimos una presentación de un mocachino frío, porque yo les comentaba que el fruto milagroso cuando llega a una temperatura de 60 grados se degrada. Entonces no podíamos arriesgarnos que alguien caliente más el café de esa temperatura. Entonces le hicimos la presentación, pero en frío. Esto nos permitió ver, por ejemplo, el sabor amargo, porque la cantidad de chocolate nosotros fuimos variando para ver que el efecto sea mayor. Entonces, claro, el chocolate y el café es una mezcla que si no tiene azúcar es bastante amargo. Entonces, el amargor del café y el chocolate se bajó con el fruto milagroso. Sin embargo, quedaba todavía como un rezago. Por eso es que aquí ustedes ven que la cantidad de fruto milagroso que se utilizó es bastante elevada, porque con el ácido funciona un poco mejor, con el amargo no funciona tanto, necesitábamos ponerle un poquito más de fruto milagroso. En el chocolate también elaboramos el chocolate y como yo les había comentado, la mezcla del café y el chocolate como que era una mezcla amarga, difícil de sobrepasar con el efecto del fruto milagroso. Sin embargo, con el chocolate se nos ocurrió mezclarle con un fruto ácido y en este caso nosotros habíamos puesto uvillas. Y al poner el fruto milagroso con la uvilla, como es un ácido,
Como ustedes se pueden fijar, nosotros bajamos la cantidad de fruto milagroso que habíamos puesto en la anterior y logramos el efecto, porque el momento en que nosotros, la gente se metía a la boca del chocolate, cierto es que el primer impacto es amargo, pero al rato funciona, se camuflan los sabores y la uvilla, como es ácida, le hace que rápidamente se vuelva dulce y nos dio muy buen resultado. La empresa quedó muy contenta con este tipo de productos. También hicimos una elaboración de una gelatina. Y para la gelatina también utilizamos un fruto como el maracuyá, que es ácido. Para que no nos cambie la consistencia o no tener necesidad de hacer una pasteurización muy prolongada, utilizamos el maracuyá liofilizado en las cantidades que ustedes pueden ver ahí y también utilizamos el fruto milagroso. Nos dio también muy buen resultado porque esta gelatina era el primer bocado un poquito insípida, pero desde el segundo y tercer bocado ya la gelatina tenía el dulzor adecuado. Entonces, dentro de estos productos de los que yo les he hablado ahorita, nosotros teníamos un problema y el problema que nosotros encontramos primero es que no podemos ponerle en cosas calientes que tengan temperatura mayoras a 60 grados o cosas que estén demasiado ácidas que sean menores a 2. Eh, entonces, ese era nuestro primer problema para la producción masiva, digamos, de todos estos productos. Y la otra es que siempre el primer bocado de estos productos usted lo va a sentir sin azúcar, pero a raíz del segundo bocado usted ya lo va a sentir súper rico. Entonces, nosotros decíamos, bueno, hay que establecer a qué público se le puede dar este producto, cómo hacer la realización, o sea, una explicación de lo que iba a sentir, ¿no es cierto? También en la universidad las alumnas colaboraban y todo lo demás, entonces ellas nos decían, bueno, pongamos un sorbete que tenga ya el fruto milagroso y cosa que uno absorba primero el fruto milagroso y luego les agregue el jugo. Entonces había muchas posibilidades realmente de solucionar estos problemas, pero nosotros presentamos a la empresa solamente hasta este punto y no solucionamos eso de que el primer sabor, o sea, no nos funcionaba. Bueno, se ha hablado mucho del fruto milagroso y el cáncer. Ha habido muchas entrevistas, inclusive en día a día, tal vez alguien lo pudo ver, que se presentaba el fruto milagroso. Como yo dije al principio, el fruto milagroso ni previene ni cura el cáncer, pero tiene estas propiedades con las que yo ya les había explicado que ayudan en los tratamientos de cáncer. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la Florida, estos dos hermanos tienen una finca que tiene estos productos y ellos donan miles de dólares a pacientes con cáncer, los frutos, y también dan a los institutos para poder hacer estas investigaciones, porque se ha comprobado que la persona que recibe los tratamientos de cáncer, me imagino que no son todos, pero la mayoría después de la radioquimioterapia tiene esa sensación de que la comida sabe horrible, que le tiene un sabor metálico y todo lo demás. Y la gente que lo ha probado sabe que si uno se come un fruto milagroso antes de ingerir la comida, eh, realmente no puede sentir ese sabor metálico y puede sentir en realidad la comida. Como yo les decía, tiene una propiedad que es súper importante que nos permite salivar y activa la zona umami de nuestra lengua y eso nos permite sentir realmente los sabores, o sea, le potencia el sabor y la gente puede realmente sentir los sabores. Entonces, nosotros tenemos que estas enfermedades donde la gente no puede sentir el sabor de la comida tal como debería ser, como una persona que está sana, se producen muchas veces por el efecto de la quimio, de la radioterapia, por efecto de los medicamentos o por algunas infecciones, ¿no es cierto? Se ha visto que también es inducida en el embarazo y también
en algunas otras enfermedades, pastillas que tomamos pastillas simples que a veces tomamos para curarnos de una cosa, pero que nos produce ese sabor amargo en la boca que seguramente muchos de ustedes habrán sentido y que uno deja de tomar los medicamentos porque dice, yo me tomo ese medicamento y me queda la boca amarga toda la tarde, todo el día, entonces mejor ya no me lo tomo. Y de pronto ese medicamento era indispensable para su vida porque usted tenía que curarse de, de otra enfermedad. Entonces, lo que nosotros hacemos con este del fruto milagroso es justamente ayudar a que esto no suceda o que si sucede se podría mejorar. Porque una persona que ya está enferma y no come, o sea, va a provocar una desnutrición o como es su enfermedad va a seguir avanzando y necesitamos, o sea, todos los nutrientes, carbohidratos, grasa y proteína en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo pueda funcionar mejor. Y lo que nos ayuda es justamente a salivar, porque mucha gente tiene la boca amarga, dice, y también como que seca, o sea, no puede salivar. Y la fruta milagrosa le ayuda muchísimo en esto. Hay también algunas enfermedades con las que nosotros luchamos y tenemos unos índices súper grandes en el Ecuador y son la diabetes, la desnutrición, la obesidad, ¿no es cierto? El sobrepeso, la malnutrición, diría yo, en términos generales que también, o sea, el fruto milagroso podría utilizar. Ahora sabemos, por ejemplo, que la OMS, la FAO y todo lo demás nos han dicho que todos los edulcorantes son cancerígenos y no le quitaron a ninguno. Nos dijeron todos son cancerígenos. Entonces, bueno, tenemos la mayoría de los edulcorantes son de origen químico. Hay solamente la stevia que es de origen natural, pero al ser procesada y vendernos en polvo, o sea, ya está en contacto con químicos. Entonces, considerando esto, el fruto milagroso viene a ser como una oportunidad. Usted no quiere comer azúcar, tampoco quiere comer edulcorante, entonces, bueno, no hay problema. O sea, el fruto milagroso podría ser la opción para que usted pueda disfrutar del sabor dulce sin enfermarse y al contrario, como tiene biocompuestos, vitaminas y todo, el fruto milagroso ayudaría inclusive a su salud. Entonces yo les dejo como una alternativa justamente de usar el fruto milagroso en este tipo de casos que a ustedes se les ofrezca. En este caso yo les pongo aquí, esta es la industria de una de mis exalumnas, la ingeniera Raquel Meléndez, ingeniera agroindustrial. Está en la foto con el dueño de la plantación, es la única plantación que existe, que tiene 2 hectáreas y que están comercializando ya este producto después de que ella hizo su tesis sobre el fruto milagroso en la UDLA. Decidió emprender con este camino, esta nueva empresa. Entonces, está en todas las redes sociales, ustedes se pueden encontrar, tiene su página web, si alguien quiere probar, puede conseguir aquí. La marca que ella le puso es Afru. En este momento se encuentra en Estados Unidos comercializando su fruta, la está exportando ya allá. Y yo pienso que también, o sea, en el Ecuador deberíamos beneficiarnos realmente de esta fruta maravillosa que le han llamado milagrosa justamente porque el efecto parece ser un milagro. Es increíble que usted después de comerse la fruta se chupe un limón y esté dulce, un arashá que es tan fuerte y usted pueda disfrutarlo. Así que muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, estoy lista para contestarles. Muchísimas gracias, excelente exposición. Creo que ha generado muchas inquietudes, así que por favor, no duden en hacer preguntas, levanten la mano para que podamos verles, para poder leer o escuchar su pregunta. Pero bueno, mientras se entusiasman, yo quisiera preguntar, la industria privada que financió estas investigaciones empezó a comercializar todas las presentaciones que ustedes hicieron, como el chocolate frío, las gelatinas, etcétera, y empezaron a comercializar. ¿Se puede encontrar esos productos? No todavía. Están desarrollando. Lo que pasa es que para poder desarrollar estos productos, ellos tenían que cambiar sus líneas de producción
justamente por esto de la temperatura. Entonces, están adaptando sus procesos para sacar estos nuevos productos. Por favor, no duden en hacer sus preguntas. Ahora, en esto también aprovecho, yo sigo haciendo las preguntas. Cuando probaron el dulce, el ácido en la población, ¿a qué población llegó esta prueba o qué personas son las que participaron? ¿Tenían alguna característica común en edad, su estado de salud, sanos, enfermos? ¿Quién era la población a la que probaron? Ya, mira, lo que pasa es que nosotros hicimos con jueces entrenados, o sea, no era con la población en general, era Allá. con jueces entrenados. Entonces, los jueces entrenados de la UTLA, más o menos eran de la edad de los chicos, o sea, de los alumnos, que ellos hacen un curso para poder entrenar y tienen que mantener cierta disciplina en su forma de comer y sus hábitos. Por ejemplo, no fumar, no pueden comer ají cuando ellos tienen que hacer este tipo de cosas para tener mayor sensibilidad. Entonces, ellos combinaban como punto de referencia el ácido cítrico en las concentraciones que yo les indiqué con el dulzor, el ácido que se podía sentir después de probar el fruto milagroso. Entonces, eran en este caso sí gente entrenada. Igual en la industria privada, ellos tenían su grupo, que, bueno, son famosos ya, de jueces entrenados. Entonces ellos, como es, también valoraban esto y realmente no era para el público en general, pero sí estas personas que son entrenadas en este tipo de cosas. Ya, muy bien. Doctora, buenas tardes. Tenemos algunas preguntas en el chat. Richard Vallejo nos pregunta, de acuerdo al ejemplo de los edulcorantes y en especial sobre la stevia, queda claro que todo producto que haga uso de conservantes son de alto riesgo para la salud. Sí, o sea, yo me baso en lo que dice, por ejemplo, la FAO y la OMS. Ellos, por ejemplo, dijeron que los embutidos eran cancerígenos porque utilizan los nitritos como conservantes y algunos otros conservantes como benzoatos, nitratos, sorbatos, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando los edulcorantes, yo me refería a la stevia, por ejemplo, que es de origen natural. Si usted la utiliza, la stevia en rama, no tiene ningún problema. La hojita de la stevia usted le puede poner al café o lo que quiera que sea, o hacerse su propio extracto y le va a servir de edulcorante sin ningún problema. Pero la stevia que nos comercializan, por ejemplo, ya es tratada. O sea, para poder tenerla en polvo blanco, es tratada con químicos y es la razón por que la OMS nos dijo que también era cancerígena. Bien, gracias por su respuesta, doctora. Melissa Rosero nos pregunta, me gustaría saber si la miraculina únicamente se encuentra en esta fruta o se encuentra en más especies de la misma familia. Bueno, la miraculina es específicamente de esta fruta. Sin embargo, o sea, algunas personas, bueno, algunos científicos han tratado de implantar esta miraculina en otros frutos. En uno de los que les ha dado bastante buen resultado es en el tomate, pero es como que le implantaron, porque no es propia del tomate, sino que se pudo cultivar, digamos, en el tomate la miraculina. María Eugenia Sánchez nos pregunta si se han realizado estudios en la semilla o con la semilla. Sí, sí, nosotros hicimos también la determinación de la pulpa por separado y la semilla también. Y en la semilla también tenemos la glucoproteína, o sea, sí tiene también. Claro, lo que pasa es que obviamente la pepita es fea para comerse, pero sí tiene también miraculina. Natalia Maliza nos pregunta si se ha considerado microencapsular el activo con el fin de mejorar la estabilidad y que sea resistente a altas temperaturas. Sí, bueno, en realidad encapsulamos el fruto milagroso, pero no nos dio buen resultado porque es lo contrario a lo que necesitamos. Necesitamos el efecto inmediato. Y cuando uno encapsula, empieza como es, a producir el efecto en el tiempo, o sea, va sacando su principio activo lentamente, por eso nos dura, por ejemplo, en el tiempo. Pero en este caso, nosotros necesitábamos que el efecto sea inmediato en la boca. Se hizo una bebida con lo que está de moda ahora, los bubble tea, ¿no es cierto? Le pusimos también de esa manera, pero en realidad, o sea,
mm, no daba buen resultado porque a menos que uno se comía el encapsulado, o sea, no lograba sentir el sabor dulce. Bien, Elizabeth Cristina Pérez nos pregunta si se puede utilizar en personas que quedaron con síntomas de no percibir sabores después de la pandemia, si esto les Sí, permitiría percibir al menos el sabor dulce. sí. Todas estas pérdidas de la percepción del sabor en la boca, sea por cualquier causa, con el fruto milagroso sí pueden percibir los sabores nuevamente. Bien, nos pregunta también si que a nivel de vía señalización, neurotransmisor o proteína intermediaria ejerce el efecto la miraculina. Sí, o sea, es una transmisión que va directamente al cerebro y ahí es donde se produce porque es una sensación, es una percepción del sabor, porque en realidad el sabor del limón no ha cambiado, sino solamente es una percepción que uno tiene. Bien, también nos preguntan si es posible que lo consuma un paciente con diabetes. Sí, o sea, el único problema que tiene el consumo de la fruta milagrosa es, por ejemplo, si usted tiene gastritis y usted se come un fruto milagroso y luego se pega frutas muy ácidas que como no es que la fruta cambió su estructura, su composición molecular, nada, sino que la fruta sigue siendo ácida, ese sería uno de los problemas que se presentarían en cuanto a enfermedades. Si tiene diabetes, puede consumirla. Inclusive hay estudios que dicen que ayuda con la producción de insulina en el cuerpo. Esos son estudios que se están realizando. Nosotros no lo hicimos, pero yo lo he leído. Entonces, yo le digo que para la única enfermedad, digamos, que sería contraproducente, sería para la gastritis, si usted se come el fruto milagroso y luego se come arachá, limón o lo que quiera que sea que está contraindicado para la gastritis. Bien, Emma Isabel Rivera nos pregunta si es posible desarrollar algún producto farmacéutico con la fruta milagrosa sin que pierda sus propiedades o se recomienda consumirla de forma natural. Nosotros hicimos los comprimidos, como yo les había comentado, y para hacer los comprimidos, obviamente, perdón, siempre la tecnología falta, esa lámina salió vacía, mil disculpas, pero sí, nosotros habíamos hecho estos comprimidos y para hacer los comprimidos hay que utilizar muchos compuestos químicos y luego poner el principio activo, que en este caso era nuestro fruto liofilizado. Entonces sí, yo creo que sí se podría hacer este tipo de cosas, pero eh, ya dentro del campo de la medicina deberían saber, o sea, para qué iría este principio. Bien, gracias a todos. Tenemos algunas preguntas. Vamos a finalizar con esta. ¿La miraculina de este fruto milagroso tiende a variar según la zona en la que se cultive o cómo afectan los procesos epigenéticos? Sí, nosotros, por ejemplo, le hicimos la caracterización bioquímica al fruto milagroso que es cosechado el uno en Santo Domingo de los Áchilas y el otro en La Unión. Y había pequeñas diferencias, pero al comparar, por ejemplo, con el fruto que se cosecha en Estados Unidos o que se cosecha en el África, sí había bastantes diferencias. En cuanto, por ejemplo, a proteína, el de ellos tenía como que más elevado que el nuestro y algunas diferencias entre los biocompuestos, con estos sí había. Entonces nosotros sacamos la conclusión de que, o sea, todas las circunstancias, características edafoclimáticas sí afectan ¿cómo es? A la composición del fruto milagroso. Bien, doctora, muchas gracias por todas sus respuestas. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Algunas palabras para finalizar, doctora Leone o doctora Roaño. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar la conferencia y yo les invito a que prueben este fruto milagroso y que vivan su propia experiencia, porque hay en Estados Unidos un bar que le dice el viaje del sabor. Entonces, en este viaje del sabor, primero usted se come el fruto milagroso y luego le dan un montón de cosas terribles para comer y la gente lo siente rico, lo siente dulce y todo. Entonces, en realidad es toda una experiencia que usted puede vivir
usando este fruto. Si, por ejemplo, no, o sea, no necesita por ninguna enfermedad, solo por curiosidad hágalo porque es una experiencia hermosa. Pues yo quiero agradecerte muchísimo, Janet, por tu exposición. Realmente un tema interesantísimo. Yo creo que a todos nos has dejado con ganas de ir a probar la fruta milagrosa. Así que esperemos poder concretar el evento, a hacerlo tal vez también en Solca Núcleo de Quito, de que puedas venir, nos des la charla y se pueda hacer la degustación, ¿no? Del fruto. Y la verdad que sí, que todos queremos ir a probarlo. A todos, pues también agradecerles mucho por la asistencia el día de hoy y también desearles que nos veamos mañana nuevamente, que podamos finalizar bien todo este ciclo de webinars. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Janet. Gracias a todos. Chao, Pau, chao con Chao. todos. Bien, gracias a todos. La- Recordarles nuevamente que por favor nos sigan en nuestras redes sociales de Solca Quito. Mañana tendremos otra excelente conferencia. Los esperamos y nos vemos el día de mañana. Gracias a todos por su asistencia, doctora. Hasta luego, una buena tarde.